Hola, amigos de YouTube, bienvenido a este nuevo vídeo, donde les hablaré de los 16 países más racistas del mundo. Se entiende como racismo la defensa del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otros, así como designa la doctrina antropológica o la ideología política basada en este sentimiento. Número 16 Chile. Siendo chileno tuve que poner a mi país aquí. En Chile un particular odio sumamente palpable por los indígenas mapuches, quienes han denunciado esto por años, así como una discriminación evidente contra peruanos y bolivianos a quienes ven como personas inferiores racialmente, aunque esto solo es en un sector de la población. Es claro que términos como negros son usados de manera peyorativa, parecido a Argentina, además de los ataques raciales contra ellos, los cuales hay numerosos reportes sobre esto y los grupos neonazis que han logrado florecer adecuadamente en la sociedad chilena, a pesar de que ha habido intentos de combatirlo. Número 15 China. En China hay un particular odio por Occidente desde la época de los imperios del siglo XIX, en el cual saquearon a su país. Ahora es una arrogancia hacia ellos, pues se convierten en superpotencia. También tienen un particular prejuicio por lo blanco, pues todo aquel que tiene la piel oscura es sinónimo de una persona obrera, campesina o que tiene un bajo nivel social, en contraste por el blanco, que es una persona deseable para los puestos mayores y un sinónimo de belleza muy marcado en las ciudades de China. Número 14 India. La India, una tierra de tanta diversidad, también es muy racista. Indios están entre las personas más racistas del mundo y aún hoy en día, un niño nacido en una familia india se le enseña a adorar a cualquier persona con piel blanca y mirar hacia abajo a cualquier persona con piel oscura. Y así nació el racismo indio contra los africanos y otras personas de piel oscura. Indios discriminan a sí mismos sobre la base de las castas y las personas de diferentes regiones, como el problema entre Marathi Mandos y Biaris. Número 13 Argentina. El racismo en Argentina es sumamente palpable desde la sociedad hasta el gobierno. La población argentina usa términos como negro o cabecitas negras como términos despectivos por aquellos que no son rubios, y aunque lo digan de cariño la connotación es evidente. Esto en el aspecto cultural cotidiano. También se debe destacar el odio hacia los peruanos, bolivianos y uruguayos por considerárseles inferiores en cuanto a su color de piel o cultura. Así también se tienen una cultura de los que bajaron de los barcos, donde se tiende a despreciar la herencia hispana y más aún la latinoamericana, y se abraza una cultura parecida a la norteamericana de proinmigración europea, en la cual hasta en las mismas leyes argentinas dictan que se facilita la entrada a inmigrantes europeos como un idealismo de la supremacía europea, y asimismo se defiende esta idea. Además, los ataques a personas no blancas son frecuentes, especialmente a peruanos y bolivianos y uruguayos. Los boliguayos por parte de grupos neonazis bien cimentados y de número creciente. Inclusive la política argentina con la chilena apoyaron la entrada de fugitivos nazis y se les dio cobijo, cuando debían de enfrentar su juicio, y se les protegió por décadas. Número 12 Pakistán. Pakistán es un país de mayoría islámica, pero incluso los tantos conflictos llamarada entre chiitas y sunitas. Ambos grupos o sectas han perpetrado crímenes contra la otra por odio. Pero la discriminación racial no es solo entre ellos, sino que también se extiende a su país desde hace mucho tiempo. Su rival India, que es otro de los países más racistas del mundo. Pakistaníes también discrimina contra los africanos y los latinoamericanos. Número 11 Australia. Aunque para demasiados Australia no parece ser mucho de un país racista, los aborígenes saben mejor. Cabe decir que es menos del 5% la población aborigen existente en el país. La mayoría de las personas que viven en Australia han emigrado allí desde otros países, lo que hace absurda e incluso un crimen de discriminar a los pueblos indígenas del país. Sin embargo, ocurre con demasiada frecuencia. En 2009, un pico en los crímenes de odio se registró, ya que muchos aborígenes fueron atacados y hostigados. Casi 100 casos se presentaron. Número 10 Ruanda. El genocidio de Ruanda de 1994, cuando más de 800.000 personas fueron brutalmente asesinadas de mano de la discriminación racial, es probablemente uno de los peores actos de este tipo en la historia reciente. Fue una época violenta cuando dos razas étnicas, Tutsis y Hutus, estaban en desacuerdo. El Hutus indiscriminadamente intentó desaparecer los Tutsis. La tensión sigue siendo alta entre las dos tribus de hoy, e incluso un pequeño incidente podría provocar un terrible derramamiento de sangre de puro odio. Número 9 Japón.
Los japoneses tienen una historia de ser un pueblo muy hermético, y a pesar de haber logrado ser un país altamente desarrollado en muchos aspectos, en otros muchos aspectos, sigue siendo profundamente xenófobo, un hecho que establece que se remonta a muchos años. Leyes y reglamentos japoneses se han puesto en marcha para hacer frente al racismo y la discriminación, sin embargo el gobierno practica lo que se llama la discriminación positiva, al tiempo que muestra muy poca tolerancia a los refugiados y personas de otros países. Japón también hace esfuerzos para evitar la entrada de los musulmanes, ya que creen que el Islam no es compatible con su cultura. Número 8. Sudáfrica. Desafortunadamente, un país solo puede hacer mucho para acabar con el racismo. A pesar de la lucha histórica y monumental de Nelson Mandela contra el apartheid, este país africano no ha podido sustraerse a esta lista infame. Lamentablemente, el racismo en Sudáfrica ha vivido fuera de Mandela, que después de haber logrado la implementación de leyes que el racismo ilegal en el país, sigue siendo un hecho de la vida. La gente en África del Sur son conocidos por ser racistas y en algunos lugares, los índices de productos y mercancías se deciden en función de la carrera de una persona. Cabe destacar que si antes era la gente de raza oscura la que se discriminaba, ahora esta raza hace su venganza, que afecta a muchos blancos que ni siquiera tienen culpa. La discriminación laboral también se da contra los blancos, aunque hay élites de blancos y adolescentes que aún mantienen una idea racista blanca, pero su racismo ahora no se compara con la venganza racista de los negros, la cual puede estallar en guerra civil. Número 7. Rusia. En Rusia hay una gran cantidad de la xenofobia y sentimientos nacionalistas, que es el crisol de racismo. Los rusos son racistas hacia las personas que se sienten no son étnicamente y verdaderamente rusos. Aparte de eso, ellos son racistas hacia los africanos, lejos asiáticos, caucásicos y chinos, entre otros. Culmina con el odio y más tarde se convierte en delitos flagrantes contra la humanidad. El gobierno ruso, junto con la ONU, han tratado de poner fin a este tipo de incidencias, pero todavía continuarán ocurriendo no solo en las zonas remotas del país, también en las grandes ciudades. Cabe destacar el odio hacia la homosexualidad viéndola como una enfermedad mental, creencia de herencia nórdica, supremacía blanca, y lo más loco de todo también se ha visto una curiosa fusión del fascismo con el comunismo donde los rusos fusionan la bandera nazi con la hoz y el martillo, creando una política teórica fascista desde una visión de la gloria soviética, cosa que es incompatible desde muchos puntos y un insulto para la propia Rusia. Número 6. Reino Unido. Este es otro país que a pesar de tener una vibrante diversidad de personas de diferentes países, el Reino Unido sigue siendo otro de los países más racistas del mundo. Los expertos creen que muchos británicos sufren de un complejo de superioridad ya que en un momento de tiempo en la historia, gobernaron casi todo el mundo. Son especialmente racistas contra lo que ellos llaman las personas desi, que incluye gente del subcontinente indio. También expresan odio hacia la gente de los Estados Unidos, a los que os ultrajan llamando yanquis, al igual que muchos otros en todo el mundo. Ellos no son muy aficionados de los franceses, rumanos, búlgaros entre otros. Xenofobia, que no es sino puro racismo, está siendo utilizado por los partidos políticos UKIP para escalar la preferencia de los votantes, mediante la difusión de un sentimiento anti-inmigrante. Número 5. Alemania. Alemania, históricamente, fue uno de los países más racistas del mundo. La mayoría de los alemanes sufren altos grados de xenofobia, y más de medio siglo después de tremendo esfuerzo de Adolf Hitler para eliminar todas las razas impuras del país ordenando el genocidio de millones de judíos, muchos alemanes todavía creen en la supremacía blanca. Los neonazis todavía existen hoy y hablan abiertamente de las ideas antisemitas. También sienten un odio hacia los turcos. La discriminación a Turquía viene de la inmigración de turcos a Alemania, además de la política alemana por impedir que Turquía entre a la Unión Europea, pues uno de sus argumentos es que son musulmanes. Número 4. España. España es visto como el país más racista del mundo por muchas personas. La sociedad española está muy arraigada a algo que llaman raza española e inclusive muchos grupos neonazis, franquistas, falangistas y skinheads apoyan la idea de la raza pura española cuando en realidad no existe tal cosa, sino que el mestizaje es increíblemente alto por la gran cantidad de pueblos que habitaron España, por lo tanto los españoles son el resultado de un gran mestizaje blanco de siglos.
El pensamiento español de la supremacía de civilizaciones es apoyada por los hispanistas que creen que el imperio español es la cúspide de la civilización humana. Si esto fuese cierto, la realidad es que la cúspide de eso, sería el antiguo Egipto y el antiguo imperio chino, y tratan a los latinoamericanos como seres inferiores, los tildan de sudacas, indios. Los ataques a inmigrantes son frecuentes contra musulmanes, chinos y latinoamericanos, así como los asesinatos organizados. Esta violencia es tan alta que el mundo lo percibe y a pesar de que el Estado español no apoya algo así, la población tiene arraigada un orgullo por España que cruzó la línea de orgullo y patriotismo y se convirtió en la excusa para muchos de atacar a quienes son diferentes y en general la población española tiene prejuicios muy graves y de tendencia racista que es apoyada por la misma población y poco o nada hacen para combatir eso. Número 3. Israel. Sus décadas de largo intentos para eliminar los palestinos, mientras que en el interior del país se aseguran de que los palestinos vivan entre los escombros, la escasez en todos los aspectos y el acoso constante, aparte de vivir en un ambiente carcelario, hace que sea casi innecesario explicar mejor por qué este país está en la lista de los países más racistas. Israel tiene una larga historia de también haber cometido crímenes graves contra los árabes israelíes. Israel no se ha arrepentido de convertir a los palestinos en prisioneros en su propia tierra. Ellos han hostigado a los palestinos con desprecio a su elevado sexo, demostrando al mundo por qué están en esta lista. Número 2. Estados Unidos. Muchos esperarían que este país fuera el número 1, pero cuando escuches quién es el verdadero país más racista, te darás cuenta porque lo baje un puesto, pero no olvidando lo racista que este país es. Estados Unidos de América. El sueño americano y la tierra de la libertad resultan ser un oxímoron, a pesar de estar integrado con gente de todo el mundo, y ser un país levantado con sangre y sudor de inmigrantes europeos. También pasa a ser uno de los países más racistas del mundo. El problema de la discriminación racial es más fuerte en las regiones del sur y centro-oeste, donde el racismo es una cosa cotidiana. Los casos de odio y ataques debido a color de la piel son cada vez mayores. Y a menos que esta mentalidad sea modificada a través de la educación inicial, ninguna ley cada vez va a cambiar nada. La discriminación racial en los Estados Unidos se ha convertido en un tema importante y la vergüenza nacional. Número 1. Arabia Saudita. El galardón del país más racista del mundo se lo lleva Arabia Saudita. En Arabia Saudita el dinero no significa nada, ya que Arabia Saudita es uno de los países más ricos del mundo, pero también es uno de los más racistas, y no solo por mencionar lo muy discriminatorios que son contra la mujer. Arabia Saudita ha sabido explotar trabajadores de países en desarrollo como Bangladesh, India y Pakistán, entre otros. Estos trabajadores son tratados terriblemente, ya que se ven obligados a vivir en condiciones infrahumanas. Los saudíes también son altamente racistas hacia los países árabes más pobres. Muchos sirios han huido de la violencia desenfrenada en sus países y han terminado en Arabia Saudita solo para enfrentar la discriminación racial en muy mal estado. Y no solo eso, si naciste en Arabia Saudita caíste en la peor suerte. La ley exige que todos los ciudadanos sauditas sean musulmanes. La libertad religiosa es inexistente. El gobierno no prevé el reconocimiento legal o protección de la libertad de religión, y está muy restringida en la práctica. La práctica pública de las religiones no musulmanas está prohibida. Además de discriminar en aspectos mínimos, como que la mujer y el hombre, en un restaurante tienen lugares separados, haciendo de Arabia Saudita, un país donde se trate de una monarquía la cual es un islam de forma extremista. Muchas gracias por ver este vídeo, no olviden suscribirse al canal y si te gustó el vídeo darte unos segundos para dar el clic en me gusta. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.